La Esfinge, secretos eternos, encarnaciones del amor divino, Namaskar. Bienvenidos a esta transmisión en vivo o live stream, La Esfinge, secretos eternos. En esta transmisión voy a tratar, o vamos a tratar de comprender algo de esa descomunal obra de arte objetivo, arte del no tiempo, hecha por seres desarrollados. Esta obra de arte objetivo del no tiempo es La Esfinge de Gizeh. Lo voy a desarrollar desde la perspectiva de la sabiduría eterna, ¿sí? Desde la perspectiva de la sabiduría eterna. Alguien entraba por eso. Y a la vez van a comprender, ¿no?, por qué es que a la comunidad de la Esfinge, ¿no?, le he puesto eso, ¿no? Le he puesto Esfinge. ¿Por qué se llama comunidad de la Esfinge? La certeza que tengo yo ahora, aquí, es que estás en el sitio correcto, en el momento correcto. Esto se llama el círculo hermético. Quisiera pedirles algo muy especial. El tema de la atención. Traerla ahora aquí. Pues la atención, ya lo sabemos, es la clave secreta para cualquier actividad que tenga que ver con el despertar, con la transformación interior. En fin, ustedes saben, mi Dharma ¿sí? Les decía que ustedes saben que mi Dharma es compartir conocimientos, prácticas y comprensiones cuyo objetivo fundamental es ayudar a las personas a comprender la vida, a comprenderse a sí misma y a salir del sufrimiento. Pero desde una perspectiva profunda, ¿no?, más allá de, lo digo con sencillez, de modas, ¿no? Se pone de moda soltar, espejo, vibración, y se repite uno de otra manera. No es así, la cosa es más profunda, ¿no? Es más allá de un bienestar psicológico, de un bienestar emocional, es otra cosa. Ahí vamos. Finalmente, si me preguntan cuál es mi secreto, te diría, mi secreto, ¿sabes cuál es? Comprender. No hay milagro más grande que la comprensión. En Escuela Vida nos centramos en trabajar el recuerdo de sí, asociado a la meditación, la observación de sí, que es la presencia de Sax en el testigo. Son dos fuerzas. Y la tercera, la fuerza neutralizante, ha sido, es y será la comprensión. La comprensión aporta una inmensa luz. Entonces, enderezamos las columnas, nos relajamos, de repente el rostro queda un mínimo sonriente y arrancamos, comenzamos. ¿Sí? Como nos dice Edward Shur, él dice, ¿no?, nos cuenta, dice, frente a Babilonia, metrópoli tenebrosa del despotismo, Egipto fue, en el mundo antiguo, una verdadera ciudadela de la ciencia sagrada, una escuela para sus más ilustres profetas, un refugio y un laboratorio
de las más notables tradiciones de la humanidad. Egipto es Egipto. De ahí se desprende todo. Moisés tomó del Egipto. Orfeo, en Grecia, el gran Orfeo, del Egipto. Pitágoras, del Egipto. En fin, desde la época de los arios, ¿no?, a través de ese periodo turbulento que siguió a los tiempos bélicos, hasta la conquista persa, la época alejandrina, es decir, durante un periodo de más de 5.000 años, Egipto fue la fortaleza de las puras y altas doctrinas, cuyo conjunto constituye la ciencia de los principios, y que podemos llamarle la ortodoxia esotérica de la antigüedad. Egipto, las tradiciones resistieron siglos, milenios, como la Esfinge de Gizeh, a la cual honro, ¿no? La Esfinge de Gizeh, medio enterrada en la arena, pero intacta, inmóvil, quieta, eterna. Y gracias a esta inmovilidad de la Esfinge, que guarda su secreto, ¿no?, a esa resistencia de piedra de granito, el Egipto llegó a ser el eje alrededor del cual evolucionó el pensamiento religioso de la humanidad, al pasar de Asia a Europa, ¿no? ¿No? Judea, Grecia, en fin, tocaron muchas almas, muchas culturas. En los templos de Osiris, en la antigua ciudad de Tebas, que los iniciados llamaban la ciudad del sol o el arca solar, ¿por qué? Porque contenía la síntesis de la ciencia divina y todos los secretos de la iniciación, ¿no? Así el sacerdocio egipto atravesó los siglos con su organización, sus símbolos arcanos, impenetrables de su ciencia. En aquellas criptas, pirámides, pasadizos secretos, se elaboró la admirable doctrina del verbo de la luz. Allí arrancó, de la palabra universal, que luego Moisés encerrara en su arca de oro, ¿sí?, en el arca de la alianza, y cuya antorcha viva sería en nuestras latitudes, antorcha viva, el Cristo, ¿no? El Cristo. La verdad es inmutable en sí misma y solo ella sobrevive a todo, la verdad, pero cambia sus formas, ¿sí? Cambia de moradas, cambia, sus revelaciones se suceden de manera intermitente. La luz de Osiris, que en la antigüedad iluminaba para los iniciados las profundidades de la naturaleza y de los cielos, se ha extinguido para siempre. ¿En dónde? En las criptas abandonadas. Se ha realizado o se han cumplido las palabras que Hermes le dirige a Asclepios. ¿Qué le dice Hermes? Qué gran Hermes. Oh Egipto, solo quedarán de ti fábulas increíbles para las generaciones futuras, y nada durará de ti más que las palabras grabadas en piedra. En fin, casi tan vieja como el armazón de nuestros continentes, la primera civilización egipcia se remonta a la antiquísima raza roja,
Algún día estudiaremos las razas, ¿no? Las razas como motores evolutivos de la humanidad, no como pigmentaciones en la piel en la que uno discrimina, ¿no? La raza roja. En una vieja inscripción en piedra que se encontró hace más de 4 o 5 mil, ¿no? Hecha, mejor dicho. Esta la encontraron pues hará 200 años, pero en esta piedra hay una inscripción, y esa inscripción tiene una antigüedad de más o menos 4 o 5 mil años. Es la época de la cuarta dinastía. ¿Y ahí qué se habla? Ahí se habla de la Esfinge como un monumento cuyo origen se perdía en la noche de los tiempos. Saquen su cuenta la antigüedad de la Esfinge. Estoy hablando 4000 años antes de Cristo en el Egipto. Escribían los antiguos, ¿no? ¿Qué escribían? Decían, acá hay una esfinge que no sabemos cuánto tiempo tendrá. Esos son 4000 años antes de Cristo. Así, saquen su cuenta la antigüedad de la esfinge. La esfinge colosal de Gizeh, situada junto a la pirámide de Kefren, es obra de la raza roja. Bueno, se dice. En tiempos en que tú sabes, cuando el Nilo desemboca, se forma el famoso delta del Nilo, es decir, ¿no? Se crea una bifurcación, más que bifurcación, un delta, al momento de desembocar. Antes de que existiera el delta del Nilo, ¿sí? Cuando todavía no existía este delta, ya decían los egipcios, el animal monstruoso y simbólico estaba tendido sobre su colina de granito, ¿no? Ante la cadena de los montes líbicos, y estaba la esfinge ahí, mirando al mar, mirando las olas romperse a sus pies. La esfinge, esa primera creación del Egipto, se ha convertido en su símbolo principal, su marca distintiva. El más antiguo sacerdocio de la humanidad la esculpió, imagen de la naturaleza tranquila y terrible en su misterio. Una cabeza de hombre sale de un cuerpo de toro, con patas y garras de león, y que repliega sus águilas de ala a los costados. Es la Isis terrestre, la naturaleza de la humanidad viviente de sus reinos, porque ya aquellos sacerdotes inmemoriales sabían y señalaban que la gran evolución, ¿no?, de la naturaleza humana emerge de la naturaleza animal. Eso está puesto en todo, pero ese es el proceso, ¿sí? Naturaleza animal, ¿no? Luego humanos, luego dioses. Ese es el destino, se supone. En fin, este compuesto de toro, león, águila y hombre, en esto están encerrados los 4 animales de la visión de Ezequiel, representando los 4 elementos constitutivos del microcosmos y del macrocosmos: agua, tierra, aire y fuego, que es la base de la ciencia, del conocimiento, la llamada ciencia oculta. Es por esta razón, cuando los iniciados, ¿no?, vean o veían y vean el animal sagrado tendido en el pórtico de los templos o en el fondo de las criptas, sentirán vivir aquel misterio en sí mismos y replegarán en silencio las alas de su espíritu ante esta verdad eterna. Sabrán que la clave del enigma de la esfinge es el hombre, el microcosmos, el agente divino que reúne en sí todos los elementos y todas las fuerzas de la naturaleza. La raza roja
no ha dejado otro testigo que la esfinge de Gizeh. Prueba irrecusable de que había formulado y resuelto a su manera el gran problema. ¿Sí? Esto me hace recordar a la esfinge de Tebas, que varía un poco con la esfinge de Gizeh. Se supone que la esfinge estaba en la entrada a Tebas. Y entonces hacía preguntas a los que pasaban. A Edipo es uno de los que le hace las preguntas, pero en general sus preguntas eran: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿Para qué? Esa era una de las preguntas de la esfinge de Tebas. Esfinge es esfinge, ¿no? En fin. Entonces, por eso se dice que la raza roja dejó el único testigo, por decir así, esta esfinge de Gizeh. Prueba irrecusable, ¿no?, de que había formulado y resuelto a su gran, ¿no?, a su modo, el gran problema, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿Para qué? Un pensamiento que tiene mucha fuerza y verosimilitud es aquel que dice que la esfinge la construyeron los descendientes, ¿no? Los descendientes de los que sobrevivieron la catástrofe de la Atlántida, ¿no? Cuando llegaron a Egipto, allí la construyeron, ¿no? Los descendientes de los sobrevivientes. Mucho después de la catástrofe, ¿no? Pero la hicieron recordando simbólicamente la fecha de esta, ¿no?, del hundimiento de la Atlántida. Por eso, en esencia, es un león, porque el cataclismo ocurrió en la era zodiacal de Leo, ¿no? Quizás se dice por eso los egipcios llamaban a las esfinges con cuerpo, ¿no?, de león y cabeza humana o de otro animal, hay veces variando los pies, le llamaban Sesefang. En árabe, Abul el-Nol, padre del terror. Ya muchos siglos después, los egipcios le transformaron la cara, la cabeza, con la imagen del faraón, porque tienen miles de años. Entonces, se dice, pues, que la esfinge fue creada por los atlantes, llegados después del cataclismo, mirando siempre hacia el este, en la misma dirección que tomaron los sobrevivientes de la Atlántica, y ubicada astronómicamente hacia la constelación de Leo, ¿no? Pero como se veía desde Egipto cuando ocurrió el cataclismo, ¿no? Para más o menos tener una idea de su construcción, se dice más o menos 10.500 años, ¿no? A mí yo no voy mucho con las especulaciones, no voy mucho con las fantasías, pero una persona de la talla colosal, descomunal, maestro de maestros como Gurdjieff, refrenda de alguna manera esta idea. O sea, si Gurdjieff habla, él no era nada fantasioso, ¿no? Si Gurdjieff lo dice. A ver, el gran Georgi Ivanovich Gurdjieff, maestro del Cuarto Camino, que a la vez dice que las enseñanzas, o que el Cuarto Camino viene desde esa época, desde esas épocas. Bueno, este señor, el gran Georgi Ivanovich Gurdjieff, tiene una obra que se llama Del todo y de todas las cosas, o Del todo y de todo. O también le llama, así burlonamente, Relatos de Belcebú a su nieto. Eso es para asustar a los ¡ay! Para asustar a determinado tipo de gente. Lo ha dicho de modo, ha visto Belcebú, qué miedo. Se meten debajo de su cama, ¿no? Bueno, lo cierto es que él, en este libro, del todo y de todo, narra la visita de un ser extraterrestre a Samlios. Samlios,
Samnius era una antigua ciudad de la Atlántida. La narración hace referencia del colosal monumento de la Esfinge. En Samnius estamos hablando de una ciudad de la Atlántida. Y una explicación del significado del mismo desde la perspectiva del arte objetivo. ¿Qué es el arte objetivo? El arte en general es subjetivo. Pero que entonces, ¿qué es el arte objetivo? El arte subjetivo que conocemos, según cada persona, como es por asociaciones, según cada persona le evoca algo, ¿sí? Yo escucho, por ejemplo, ¿qué te digo? La novena sinfonía de Beethoven, que es una gran cosa, o si quieres, veo una pintura, la Mona Lisa, en fin, que son grandes y portentos obras de arte, y eso evoca en cada persona algo diferente. El arte objetivo no, es un arte matemáticamente exacto. Todas las personas que están ante una obra de arte objetivo tienen exactamente, les suscita o les despierta los mismos sentimientos. El señor Bourdieu cuenta que en un monasterio sufí secreto lo llevaron a unas habitaciones donde todo aquel que recorre las 7 habitaciones sale llorando. Tú dices, no, a mí no, yo soy macho, yo no, yo que voy a llorar, ¿no? ¿No? Ese es arte objetivo. Estás ante ti y te suscita a ti y a 1.000.000 de personas el mismo sentimiento, porque ha sido hecho por hombres que manejan el arte objetivo, seres superiores. Entonces, lo cierto es que en esta narración que hace el señor Gurdjieff en este libro, en la que habla de la visita de un extraterrestre a la ciudad de Samnius, digo, una antigua ciudad de la Atlántida, hace una explicación, ¿no? En el relato dice, la estatua que vi en la ciudad de Samnius y que tanto me interesó era el emblema de esta sociedad y se llamaba conciencia. Representaba un ser alegórico. La masa principal del cuerpo planetario de dicho ser alegórico estaba representada por el tronco, ¿no?, de un ser de forma definida que allí en la Tierra, dice él, se recibe el nombre de toro. Ese tronco de toro descansaba sobre 4 extremidades de otro ser también oriundo de aquellas comarcas, ¿no?, y de forma definida llamado león. Y aquella parte del tronco del toro, denominada lomo, de ahí se hallaban adheridas 2 grandes alas semejantes por su aspecto a las de un fuerte pájaro que habita la tierra y que se conoce con el nombre de águila. Y en el lugar correspondiente a la cabeza se habían fijado al tronco del toro, por medio de una pieza de ámbar, 2 pechos que se denominan pechos de virgen. Entonces, en este momento, la descripción que está haciendo ya es de la esfinge griega. ¿Por qué? Porque en la esfinge egipcia es un hombre, en la esfinge griega es una mujer, ¿no? La esfinge de Tebas era así, con senos, etc., ¿no? Pero todo con significado. Dice, cuando esta extraña imagen alegórica despertó mi interés en el continente de la Atlántida e interrogué, en consecuencia, a uno de los sabios, miembro de la gran sociedad acaldana, antigua sociedad de sabios, que después del diluvio llevaron su religión, su sabiduría a todas partes, ¿no? Y él les pregunta y le dice, ¿qué significa esto? Pregunta ese personaje extraterrestre del que habla Gurdjieff, ¿no? Todo entre comillas. Esta figura alegórica es el emblema de nuestra sociedad y nos sirve a todos sus miembros como estímulo para recordar constantemente los impulsos originarios correspondientes, ¿no?, correspondientes al humano. Mira, cada parte de esta figura alegórica
proporciona a todos los miembros de nuestra sociedad en las tres partes independientemente asociativas de su presencia común. Este es el lenguaje de Gurdjieff, es bien complejo, pero yo lo estoy refiriendo para que vean que cuando se habla de la Atlántida, de ese origen de la Esfinge, y luego Gurdjieff, que fue uno de los hombres que tuvo mayor alcance de conocimiento prácticamente, y entonces, ¿de dónde saca esto? ¿No? De la sociedad arcadiana, etc. Bueno, lo cierto es que él dice cada parte de esta figura proporciona a todos los miembros de nuestra sociedad en las tres partes independientes, está hablando de los tres centros, ¿sí? Y él dice de que ese conocimiento desprendido de la esfinge son los únicos que pueden brindarnos la posibilidad de liberarnos gradualmente. ¿De qué? De esos factores indeseables que tenemos en cada uno de nosotros. Factores indeseables, tanto aquellos que fueron transmitidos por herencia, como los que nosotros mismos adquirimos personalmente, ¿no? En fin, este emblema nuestro, sigue diciendo el miembro de la sociedad arcadiana, nos recuerda permanentemente que es posible alcanzar la liberación, ¿no? De estas, ¿qué te digo? De estos factores indeseables, ¿sí? Tan solo si obligamos siempre a nuestra presencia común a pensar, sentir y actuar en armonía, en coherencia. Él dice en circunstancias conformes a lo que se enseña, ¿no? Y así es como entendemos todos nosotros, miembros de la prestigiosa sociedad alcaidana, el significado de nuestro emblema. Y dicen, el tronco de este ser alegórico constituido por el tronco del toro significa que el factor en nosotros, cristalizado y que genera en nuestras presencias los impulsos, que no son dañinos, maléficos, tanto aquellos transmitidos por herencia como los adquiridos por nosotros mismos personalmente. Es decir, del lado animal que traemos, que tenemos que transformar, de animal a humano, de humano a Dios, pero en el lenguaje de la esfinge que describe, dice, ¿no? Que estas cosas, estos impulsos indeseables que traemos, solo pueden regenerarse mediante trabajos infatigables. Esto es, aquellos trabajos en los cuales sobresale particularmente entre todos los seres del planeta el toro. Está diciendo eso, para desprenderse. O sea, empezar a desprendernos, despertar es trabajo, es esfuerzo. No es salto cuántico, no es conjunción planetaria, tenemos que entenderlo. El hecho de que este tronco repose sobre las patas de un león significa que dichos trabajos deben ser ejecutados con esa lucidez, coraje y fe que caracteriza a todos los actos y el poderío de aquel que entre los seres lo posee en grado máximo, el león. Las alas de la más fuerte de todas las aves, que alcanza a alturas sublimes, el águila, adheridas al tronco del toro, recuerdan permanentemente a los miembros de nuestra sociedad que durante la ejecución de dichos trabajos, ¿no? Con las mencionadas propiedades psíquicas que comienza por la valoración de sí mismo, valoración de la esencia, valoración del sentido alto, no como nosotros a veces confundimos. Hablamos de autoestima, pero estimamos la imagen que nos hemos inventado. No, de eso no. Bueno, la cosa que la sala significa que es necesario meditar continuamente en cosas que están más allá de la tierra, en cosas que están en los cielos, que están en lo alto. Es decir, ir más allá de las obligaciones, de las necesidades y las cosas que tenemos en este mundo. Elevarnos
Eso está diciendo. En el lenguaje de Gurdjieff lo complica. Dice, con las ya mencionadas propiedades psíquicas, es necesario meditar continuamente sobre las cuestiones que no se relacionan directamente con las manifestaciones requeridas para la existencia ordinaria. Es decir, algo que esté más allá de las necesidades, ¿no? De sobrevivencia, alimentación, vestido, vivienda y convivencia inclusive, ¿no? Entonces, él acá hace alusión a la esfinge de Tebas. Bueno, digamos, a la esfinge tomada por los griegos, vamos a mejor llamarle así. No, no digo que hable de Tebas, porque está hablando de esa esfinge hallada en la Atlántida, ¿no? En Sambios, en la ciudad esta, ¿no? Dice, los pechos de virgen expresan que el amor debe predominar siempre y en todas las cosas durante las funciones internas y externas provocadas en la propia conciencia. Amor este que solo puede surgir y hacerse presente, ¿no? En las presencias, ¿sí? Complejo. En las presencias de las concentraciones formadas en las partes pertinentes, conforme las leyes de todos los seres responsables, ¿no? En fin. Y termina él, el lenguaje de él es así, él no escribía fácil, no porque no pudiera o no quisiera, sino para que las personas se esfuercen. Cuando tú compras un libro del señor Gurdjieff, él tenía la orden de que el libro no esté en las hojas separadas, sino como vienen encuadernadas de a 4, para que cada vez que vas leyendo estés cortando las hojitas. No, no te la ponía fácil ni siquiera para leer su libro, y en su lenguaje y en todo. He tratado yo de más o menos descifrar, pero acá lo importante, al citar al gran Georges Ivanovich Gurdjieff, es decir que si él habla estos conocimientos, sí le creo. Es verdad, ¿no? Porque él era el más, ¿qué te digo? El más empeñoso en que las personas pisasen tierra, ¿ok? Aterrizaran, pisaran tierra, y no estuvieran con fantasías, pesadillas psicorreligiosas, fantasías paranoicas, ¿no? Que los Anunnakis, o sea, nada de esas cosas, ¿no? Entonces, una cosa muy diferente es escuchar este relato de la Atlántida, pero ¿qué otro habla de la Atlántida? Platón. En fin. Y ahora sí nos vamos a otro maestro, a Ouspensky, Peter Demianovich Ouspensky. Él también habla de la esfinge, ¿no? Por eso digo, veamos ahora qué se siente estar frente a esta obra de arte objetivo. ¿Qué se siente? ¿Qué siente un hombre de la talla, un hombre despierto de la talla de Ouspensky? Despierto, y antes de despertar él fue como 4 o 5 veces ¿no? Al Cairo, a Egipto, y estuvo y fue a ver lo que es las pirámides, ¿no? ¿Qué se siente frente a una obra de este tipo? Y él nos dice así: arena gris amarillenta, cielo completamente azul. A lo lejos, el triángulo de la pirámide de Kefren. Y cerca de mí esta enorme y extraña cara, con la mirada perdida a lo lejos. Acostumbraba a ir con frecuencia del Cairo a Gizeh, sentarme en la arena frente a la esfinge, quedarme mirándola y tratar de comprenderla, de comprender la idea de los artistas que la erigieron. Y en todas y en cada una de las ocasiones experimentaba el mismo miedo y terror de aniquilamiento. La mirada de la esfinge me absorbía, una mirada que hablaba de misterios fuera de nuestra facultad de comprensión. La esfinge se encuentra en la meseta de Gizeh, en la que se encuentran las pirámides y donde se levantan muchos otros monumentos, ¿no? Unos ya descubiertos, otros por descubrirse.
Y también hay un buen número de tumbas de diferentes épocas, ¿no? La esfinge se encuentra en una depresión del terreno, de la que solo salen la cabeza, el cuello y parte de la espalda. ¿Por quiénes, cuándo y por qué la esfinge fue erigida? Son datos que se ignoran totalmente. La arqueología de nuestros días considera a la esfinge como un monumento prehistórico. Esto quiere decir que hasta para los más antiguos de los antiguos egipcios, los de las primeras dinastías de 4, 5, 6.000, 7.000 años, antes del nacimiento de Cristo, la esfinge era el mismo enigma que es hoy para nosotros. De la tabla de piedra grabada con dibujos y jeroglíficos encontrada entre las garras de la esfinge, partió alguna vez la suposición de que la figura representa la imagen del dios egipcio Haramakuti, el sol del horizonte. Pero desde hace mucho tiempo se ha concluido que esta es una interpretación absolutamente sin base, ya que la inscripción probablemente se refiere a alguna restauración parcial hecha ¿no? en una fecha relativamente reciente, es decir, hace 3.000 años, la repararon algo y pusieron esa lámina. En realidad la esfinge es de mayor antigüedad que el Egipto histórico, de mayor antigüedad que sus dioses, de mayor antigüedad que las pirámides, las que a su vez son de mayor antigüedad que lo que se piensa. La esfinge es indiscutiblemente una de las más notables, si no la más notable de las obras de arte que existen en el mundo. No sé nada que pudiera compararse a ellas. Pertenece sin duda a un arte totalmente diferente del arte que conocemos. Seres como nosotros, una humanidad como la nuestra, no podía erigir una esfinge. Nuestra cultura tampoco puede producir ¿no? algo como esto. La esfinge parece ser indudablemente una reliquia de otra cultura, de una cultura muy antigua, dueña de conocimientos más amplios y profundos que los de nosotros. Hay una tradición o teoría según la cual la esfinge es un gran y completo jeroglífico o un libro escrito sobre piedra que contiene toda la sabiduría antigua y que le revela al hombre que puede leer este gran enigma que se encuentra en las formas, ¿no? Esto se encuentra en las formas, en las correlaciones y en las dimensiones de las diferentes partes de la esfinge. En concreto, es una obra de arte objetivo también, aparte de, es como la Catedral de Notre Dame, del cual vamos a tocar en una de las, ¿no? en una de las transmisiones en vivo, vamos a hablar del misterio de las catedrales, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente de Notre Dame. Entonces, Notre Dame, ¿qué es eso? Tú llegas a Notre Dame y está toda la enseñanza escrita, o bueno, escrita no, en la arquitectura, bueno, escrita porque es una escritura de otro tipo, ¿no? Porque hay que leer lo que está ahí. Hablo de Notre Dame. Bueno, la esfinge también, ¿no? Un libro abierto ahí. Por eso dice, hay una tradición o teoría según la cual la esfinge es un gran incompleto jeroglífico o un libro escrito en piedra. Contiene toda la sabiduría antigua y que la revela al hombre que puede leer este gran enigma, que se encuentra en las formas, en las correlaciones, en las dimensiones y obviamente en los propios símbolos de las figuras. Este es el famoso enigma de la esfinge, que desde los tiempos más antiguos han tratado de resolver los hombres más sabios. No han tratado de descifrar. Edgar Cayce, por ejemplo, un místico que admiro mucho, también estuvo metido ahí. Bueno, algún tiempo antes, ¿no? Al leer las obras que hablaban de la esfinge, dice Uspensky, me había parecido que sería necesario, él pensaba, ¿no? Antes de leer
obra sobre la Esfinge, Ouspensky decía, me había parecido que sería necesario acercarme a ella con todo un equipo de conocimientos diferente al nuestro, con alguna nueva forma de percepción, con cierta clase especial de matemáticas, seguramente matemáticas transfinitas, digo, ¿no? Y que sin el auxilio de estos conocimientos sería imposible descubrir. O sea, él decía, hay que desarrollar poderes de percepción, conocer algo de una matemática diferente. Yo apuesto que es matemáticas transfinitas, etc. Con esto yo me acerco para poder entender. Él decía, antes de leer el libro. Eso pensaba el querido Peter Diamandis Ouspensky. Pero cuando vi la Esfinge, con mis propios ojos, sentí en ella algo de lo que nunca había leído u oído. Algo que inmediatamente la colocó ante mis ojos, entre los más enigmáticos y al mismo tiempo fundamentales problemas de la vida y del mundo. Repito, pero cuando vi la Esfinge con mis propios ojos, sentí en ella algo de lo que nunca había leído u oído, algo que inmediatamente la colocó ante mis ojos, entre los más enigmáticos y al mismo tiempo fundamentales problemas de la vida y del mundo. La cara de la Esfinge lo maravilla a uno desde la primera mirada. Antes que todo, es una cara completamente moderna. Con la excepción del tocado, no hay nada de historia antigua en ella. Por alguna razón me había temido que la habría, dice él. Yo había pensado que la Esfinge debería tener una cara muy extraña, antigua, pero este no es el caso. Su cara es simple y comprensible. Lo único extraño en ella es la forma en que mira. La cara se encuentra desfigurada, pero si uno se aleja un poco y mira por algún tiempo la Esfinge, se ve como si cayera un velo de su cara. Los triángulos del tocado detrás de las orejas se hacen invisibles y ante uno aparece con toda claridad una cara completa y con perfectas facciones, con ojos que miran sobre y más allá de uno hacia la distancia. Recuerdo haberme sentado en la arena frente a la Esfinge, en el sitio donde el cual la segunda pirámide a lo lejos forma un triángulo perfecto, ¿no? Detrás de la Esfinge. Recuerdo haberme sentado en la arena frente a la Esfinge, en el sitio desde el cual la segunda pirámide, que frente, a lo lejos, forma un triángulo perfecto detrás de la Esfinge, y haber tratado de comprender, de leer su mirada. Primero vi solo que la Esfinge miraba sobre mí a lo lejos, pero pronto empecé a experimentar una especie de vaga y creciente inquietud. Un momento después, sentí que la Esfinge no me estaba mirando. Y no solo que no me miraba, sino que no podía mirarme. Y no porque yo fuera muy pequeño en comparación con ella, o demasiado insignificante en comparación con la profundidad de la sabiduría que contenía y guardaba. De ningún modo, eso habría sido comprensible. El sentido de aniquilamiento y el terror de desvanecimiento provenía del sentimiento de que yo no tenía, el sentido de aniquilamiento y el terror de desvanecimiento provenía del sentimiento que yo tenía de ser en alguna forma demasiado accidental y transitorio para que la Esfinge pudiera notarme. Sentía que no solo estos fugaces momentos u horas que yo pudiera pasar ante ella no existían para la Esfinge, sino que si pudiera yo permanecer bajo su mirada desde mi nacimiento hasta mi muerte, mi vida entera pasaría tan fugazmente que ella no lo notaría. Su mirada estaba fija en otra cosa. Era la mirada de un ser que piensa en siglos y en milenios. Yo no existía, no podía existir para ella.
Y yo no podía contestar mi propia pregunta. ¿Existo yo para mí mismo? La pregunta que hace Oso también, ¿no? A la gente que dice, yo no creo en Dios, Dios no existe, Dios existe. Dice, antes de preguntarte si Dios existe, pregúntate si tú existes. Porque una masa de hábitos y un puñado de palabras no es existencia. Y Ouspensky no estaba en ese plan. No obstante, se pregunta, ¿existo en realidad en alguna forma en relación con esta extraña cosa? Preguntaba él. Y en este pensamiento, en este sentimiento, bajo esta extraña mirada, había una frialdad de hielo. Estamos tan acostumbrados a sentir que somos, que existimos, y sin embargo, aquí de pronto, sentí que no estaba yo, que no existía, que no podía ni siquiera ser percibido. Y la esfinge que se encontraba ante mí miraba a lo lejos sobre mí, y su cara parecía reflejar algo que ella veía, algo que yo no podía ni ver ni entender. Eternidad. Esta palabra penetró en mi conciencia y atravesó todo mi ser con una especie de frío estremecimiento. Todas las ideas acerca del tiempo, acerca de las cosas, acerca de la vida, se me hacían confusas. Sentí que en estos momentos en los que me encontraba ante la esfinge, esta vivía en todos los acontecimientos y en todos los sucesos de miles de años, y que por otra parte muchos siglos pasaban ante ella como simples instantes. ¿Cómo podía suceder esto? Era cosa que yo no comprendía, pero sentía que mi conciencia se hacía de la sombra de la exaltada fantasía o clarividencia de los artistas que habían erigido, que habían hecho la esfinge. Yo palpaba el misterio, pero no podía ni definirlo ni formularlo. Y solo más tarde, cuando todas estas impresiones empezaron a unirse con aquellas que yo ya había conocido y experimentado, los bordes de la cortina parecieron levantarse. Y sentí que empezaba lentamente a comprender. El problema de la eternidad del que habla la cara de la esfinge nos lleva al reino de lo imposible. Hasta el problema del tiempo es simple en comparación con el problema de la eternidad. Y saben, la eternidad es no tiempo. Sigue Ouspensky. Datos para la solución del problema de la eternidad pueden encontrarse en diferentes símbolos y alegorías de las religiones antiguas y en algunas de las modernas, a la vez que en antiquísimas filosofías. Por ejemplo, el círculo es el símbolo de la eternidad, una línea que atraviesa el espacio y que vuelve al punto de partida. En el simbolismo es el uroboro, ¿no? Si conocen el uroboro, la serpiente que se muerde la cola. Pero, ¿dónde está el principio en un círculo cerrado? ¿No? ¿Es la serpiente que se muerde la cola o es la serpiente saliendo de la boca? Nuestro pensamiento encerrado en un círculo tampoco puede salir de él. Es necesario un esfuerzo heroico de imaginación, un completo rompimiento de todo lo lógicamente comprensible, natural y posible, para descubrir el secreto de este círculo y para encontrar el punto en el que el fin se une con el principio, donde la cabeza de la serpiente muerde su propia cola. La idea del eterno retorno, que para nosotros se encuentra conectada con el nombre de Pitágoras, el cual vamos a hablar también en una de las reuniones, vamos a hablar de Pitágoras, un poco de la escuela de él y también de los versos áureos o los versos dorados, ¿no? Los versos dorados de Pitágoras. En fin,
Entonces, la idea del eterno retorno, que para nosotros se encuentra conectada con el nombre de Pitágoras, dice Ouspensky, y en los tiempos modernos con el de Nietzsche, es precisamente el impacto de la espada en el nudo gordiano, ¿no? ¿Qué es esto del nudo gordiano, no? Es simple y llanamente, no voy a entrar en detalles, era un nudo que nadie podía desatar, ¿no? Hasta que alguien ya no se hace problema en desatar el nudo, sino con su espada lo parte. Es como el maestro Zen que coloca el florero y dice, este es un problema, ¿quién lo resuelve? Y todos tratan de pensar en el problema, el florero y las flores, ¿qué significa? Y viene uno y le da una patada y resuelve el problema. Algo así es cortar el nudo gordiano, ¿no? Todo está conectado. Bueno, solo en la idea del eterno retorno, de la repetición sin fin, podemos comprender el tiempo, yo diría, ¿no? Porque el tiempo tiene dimensiones, ¿ok? La recurrencia es la quinta dimensión del tiempo. Por eso cuando salen diciendo que la quinta dimensión te da ganas de reír, ya no ves televisión, es una broma, no sé qué están haciendo. La quinta dimensión es la recurrencia, ¿no? Y la sexta, entre comillas, es la eternidad. Las dimensiones se miden así. En todo caso, dice Ouspensky, ¿no? Solo en la idea del eterno retorno, de la repetición sin fin, podemos comprender, imaginar el tiempo y la eternidad. ¿Sí? Y en todo caso, digo, la eternidad es no tiempo. Les he presentado lo que significa la esfinge y el porqué, el nombre, ¿sí? De la comunidad. Eso es todo por ahora. Esta era una transmisión en vivo y punto, ya la hice, ¿no? Una transmisión en vivo. Hay otros temas que van a ser tratados. Yo les pediría que se pasen la voz a los miembros de la comunidad de la esfinge. No es obligatorio, pero que traten de estar los que tengan que estar, ¿no? Porque quien no tiene que estar, por al menos en eso no está, ¿no? Hay otros temas que vamos a tratar, ¿no? Entre otros temas, por ejemplo, están los versos áureos, ¿no? De Pitágoras. ¿Qué más tenemos? A ver, déjame ver. No, no lo tengo a la mano. Bueno, pero entre otros temas, vamos a hablar de los misterios de Eleusis. Vamos a tocar las 12 tareas de Hércules y el significado a la luz de la enseñanza, ¿no? Porque ahí le es encomendada 12 pruebas, ¿no? 12 tareas. Vamos a ver también la visión que tienen Carlos Fuentes y Octavio Paz sobre Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es el mago del tiempo, ¿no? Juega mucho con los tiempos y los espejos. En fin, hay muchos temas que se va a tratar. Esto es solo para la comunidad de la esfinge, pero lo hago extensivo. Esta vez lo he hecho extensivo a alguna. He invitado a la gente de Escuela Vida, ¿no? Pero no veo, pero creo que todos los que están de Escuela Vida ahorita son de la comunidad, ¿no? En fin, aquí lo dejamos esto. Y un abrazo grande. Nos estamos viendo hasta la próxima transmisión en vivo. ¿Sí? A ver, si a las 11:30 estamos comenzando el grupo de los domingos. No hay mucho tiempo. Me gustaría, si quieren, que me digan alguna impresión, pero objetiva. Ya nosotros no estamos para que me digan, ay, lindo, qué maravilloso maestro. O sea, eso no, eso me ofende. No digo que digas que estuvo bonita,
digo, ¿tocó tu alma? ¿No tocó? ¿Cómo te sentiste? Pero de una manera honesta y profunda, por favor. ¿Ok? Nosotros nos movemos hacia la objetividad, hacia la conciencia objetiva. Entonces no necesitamos ay, sí, qué lindo, eso no. Entonces comenzamos por Edna, Ulrich. Brevemente, tu sentir. Edna, no sé, creo que no está ahorita, digamos, veo su imagen nada más. Carmen. Carmen. Perdón, soy Edna, perdón. Lo que pasa es que tengo problemas con el internet y honestamente lo he escuchado entrecortado Ush. porque no, sí, una pena.